Hola, muy buenos días a todos y a todas. Hoy día tenemos el gran honor de compartir esta nueva conversación con Ana María Carvajal Silva. Ella es médico urgencióloga del Hospital Regional de Talca, el Hospital César Garavagno Buroto, que entre paréntesis es un hospital que tiene una tremenda historia. Haciendo un poquitito de investigación previa, me di cuenta que fue uno de los primeros hospitales que existieron en Chile. No tenía idea. Es un hospital que fue fundado en 1803 y en 1806, previo a toda la guerra independentista, fue reconocido oficialmente por la corona española. Y bueno, ya el nombre de su primer director médico, el hospital, el doctor César Garavagno. Eh, bueno, aparte de esa introducción, Anita, quería darte las gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros para que podamos compartir contigo y conocer desde adentro cómo ha sido la realidad durante todo este tiempo, a partir del 3 de marzo, que es cuando se supo del primer caso de coronavirus acá en Chile y que coincidentemente también se registró en Talca. Quería saber, porque, a ver, tú como médica urgencióloga siempre has estado ahí, como te diría, como en el primer frente, atendiendo las demandas de la gente. Estás como acostumbrada a vivir en esas situaciones de, entre comillas, de estrés. Eh, pero por otro lado, esto ha sido algo que pienso que nos ha impactado a todos de manera distinta. No, pienso que nos ha descolocado. Entonces, me interesaría que nos pudiera dar una primera visión como para iniciar esta conversación. Sí, claro, hola, muchas gracias por la invitación. Para mí también se agradece el gesto, digamos, del interés de saber de lo que pasa para los que estamos ahí en la primera línea, la verdad. Nosotros cuando comenzamos, cuando el mundo se enteró de esta enfermedad que iba avanzando de forma avasalladora por todo el mundo, sabíamos que en algún minuto iba a llegar a Chile, ¿ya? También sabíamos que teníamos que aprender un poco de la experiencia de los otros países que ya estaban con el problema. Entonces nos empezamos a preparar un poco antes, tal vez, ¿ya? Y comenzamos con simulaciones, empezamos a ver cómo íbamos a dividir los flujos. Y yo personalmente me encargué un poco en el hospital de empezar a hacer los cambios de flujo, dónde íbamos a atender a estos pacientes para no mezclarlos con los pacientes que no eran sospechosos de COVID. Y en estas simulaciones, bueno, se pesquisó el primer caso. Y quizás por eso se pesquisó en Talca. Y de ahí ya nos cambió nuestra forma de trabajar y de vivir hasta el día de hoy. Eh, yo creo que para mi caso, que yo soy urgencióloga y en el fondo todo esto es para lo que me formé y para lo que estudié y en el fondo era estar entre comillas como en mi salsa. eh, yo creo que lo más desafiante no era para nosotros, porque nosotros seguíamos haciendo nuestro mismo trabajo, sino que era el miedo que se generó en todo el personal de salud asociado a esta enfermedad. Y eso yo creo que fue una de las primeras cosas que nos costó, fue decirle al personal de salud que no se iban, que íbamos a hacer todo lo posible para que no se enfermaran, porque el miedo que tenían ellos era enfermar a sus hijos, enfermar a sus padres, que por exponerse a estar trabajando ahí, enfermaran a algún ser querido que podría terminar muriendo eventualmente. Y eso yo creo que fue una de las primeras dificultades, esa fue la primera resistencia, más que la sobrecarga de trabajo, era de cómo motivábamos a los equipos para que siguieran trabajando de la misma forma que lo habían hecho siempre, obviamente ahora con todos los elementos de protección personal, con cambios de flujo, cambio de todo, pero además con ese miedo a infectarse. En ese Pero sentido, la verdad es que, sí, no te preguntas. no, te quería preguntar, en ese sentido, Anita, ustedes como urgenciólogo en el fondo,
tienen un entrenamiento con este tipo de condiciones que es distinto, me imagino, como al staff médico estándar, en el fondo, a los equipos que trabajan en consulta o en otro tipo de especialidades, ¿verdad? Claro, sí, sí. Nosotros dentro de nuestra formación tenemos atención de desastre, atención a múltiples víctimas, caos, terremotos, maremotos y todas las eventualidades, epidemias, pandemias, bombas, y no hacen como en el fondo tenemos como simulaciones de esto, ¿ya? De distintos escenarios. ¿Y eso es algo que se estudia? O sea, me refiero a hay como un, ¿cómo te diría? Como un trabajo académico previo específico, hay como un apoyo psicológico. ¿Cómo funciona esa parte? Es un apoyo académico, no psicológico, ¿ya? ¿Ya? Nosotros nos basamos mucho en lo que hacen las simulaciones que hacen los israelitas, lo que se hacen en Estados Unidos, en Europa, y en eso nosotros, a nuestra realidad, digamos, tratamos de hacer, estudiar esos papers, estudiar su experiencia, y en el fondo hay seminarios, pero no es un apoyo psicológico, es solo técnico, ¿Ya? ¿ya? ¿Y Y qué ahí pasa vamos. cuando todo eso que es teórico, digamos, se transforma en realidad y de manera tan masiva como ha sido este caso de la pandemia? Bueno, aumenta la carga laboral, aumenta el estrés, pero no todos los que trabajan en urgencia de repente tienen la misma preparación. Entonces hay mucha desigualdad en los equipos. De hecho, urgenciólogos somos súper pocos en el país, ¿ya? Somos muy poquitos. Yo creo que ahora recién la medicina de urgencia se empezó a conocer un poco más por la pandemia, porque lo hicimos un poco más visible, porque muchos tomamos el liderazgo en nuestro centro. Entonces, pero antes era así, el médico que trabaja en la urgencia, no era ¿Ya? como visto como un especialista. Entonces, claro, había gente que lo toleró bien, pero gente que claramente hizo crisis y eso fue lo más difícil de enfrentar, esos miedos, crisis de pánico, temor a enfermarse. Tuvimos que generar muchos cambios de nuestra forma de trabajar, tuvimos que cambiar toda la manera como la que habíamos trabajado de un día para otro, usando elementos de protección personal, cambiando los flujos, diciéndole, mire, usted ya no va a trabajar en este box, va a trabajar en este otro lado, los pacientes ya no van a pasar por acá, van a entrar por acá, van a salir por ahí. Y todo eso, gente que siempre ha hecho su trabajo de la misma forma, también le genera caos. Ujú. Y eso fue algo que fuimos trabajando en equipo, pedimos distintos tipos de apoyo psicológico que nos brindó el hospital para los que lo que requerían, trabajos de grupo, obviamente con todas las medidas de protección personal, con ejercicios de relajación. Tuvimos la suerte que el Teatro Regional de Talca, gracias a la gestión de un broncopulmonar intensivista al hospital, que también, además también es cantante, es barítono, y nos fueron a cantar ópera, y todas esas cosas como que iban un poco enriqueciendo el espíritu de los que estábamos trabajando ahí, ¿Ya? de esa forma. Mira, Pero qué solo eso. extraordinario. Sí, no. Oye, si me permites como la analogía, que el otro día estaba viendo un documental que trataba sobre el evento de la caída de la bomba atómica en Hiroshima, ¿ya? Ujú. Y ahí contaban una situación que era muy especial y que se me vino a la mente como relación con lo que estaba pasando hoy día, porque contaban que cuando explota esta bomba, que explota en el aire, la gente ve un destello gigantesco que no sabe de dónde proviene en el fondo, simplemente ocurre, toda la ciudad se incendia, desaparece todo, desaparece el hospital, ahí todos sufrieron lo mismo por parejo, personal médico, civiles, como que no discriminó en definitiva, y fue una cuestión absolutamente intempestiva. Y lo relacionaba con lo que estaba pasando ahora, porque eh, me imaginaba que ustedes como médicos de urgencia siempre están atendiendo, no sé, la cosa del accidente, algo que es como más evidente, si tú quieres. Pero en este caso, además ocurre que ustedes son parte de quienes son afectados, ustedes, su Claro. familia. Entonces, en el fondo es complejo cuando ocurren este tipo de eventos que son transversales y el personal médico también se ve afectado de manera íntima.
¿Cómo te afectó a ti, por ejemplo, para tener como una relación súper directa como en tu vida personal, en tu vida familiar? Tú contabas de estos miedos en el fondo que existían en el personal de poder transmitir el virus a sus familiares y todo. ¿Cómo encarnaste tú personalmente ese tema? Bueno, yo como me tocó un poco liderar esto, yo como que decidí no enfermarme, ¿ya? Es bueno saber que eso se Entonces, puede hacer. Me gusta. decidí, en el fondo esa era mi actitud para ir a trabajar. Entonces, usaba todos los elementos de protección personal de la manera que no habíamos entrenado para eso. Y Ya, era bastante prolija con todos los pacientes. Entonces llegaba, me cambiaba ropa, me iba con una ropa, volvía con otra ropa al trabajo, trataba de no tener contacto con mi familia directa, con mi esposa y mi hija, si no me había cambiado ropa completamente, por ejemplo, si me había gustado. Y eso fueron cambios de hábito, porque antes la verdad es que yo me sacaba el delantal y me iba a mi casa, o me cambiaba el traje de turno y me iba a mi casa. Ahora había toda una preparación previa antes de tener contacto con ellos. Decidí no ver a mi mamá, ni a tíos, ni a mis hermanos, ni a mis sobrinos en todos estos meses de pandemia. ¿Ya? Definitivamente los alejé de mi vida por el miedo a que yo fuera portadora y los fuera a enfermar. ya. Y eso también tiene una carga emocional importante, porque uno deja de ver a la gente que quiere, que te apoya, que te contiene, por miedo a que uno sea el vector de esta enfermedad y de alguna forma hacerles daño. Me imagino, sí, claro. Porque además es algo que es como, a ver, ¿cómo te diría? Cada ocasión, cada vez que tú vas a trabajar en el fondo, es un momento potencial en el cual tú te puedes haber contagiado y no te vas a estar haciendo exámenes a diario, en definitiva. Claro, Eh, y lo otro que uno también deja, porque lo que se ha visto es que la mayoría de la gente no se contagia en el hospital, se contagia en sus lugares donde se siente más seguro, con ya, amigos, con familiares, cuando se ha perdido la trazabilidad completamente, pero cuando uno empieza a investigar, la mayoría de los casos, por lo que han reportado los infectólogos, es que no se contagiaron en el hospital con algún paciente, se contagian en estos lugares. Entonces yo además, con mi familia, de verdad que Talca nunca estuvo como en cuarentena decretada hasta ya, ahora. No sé si hoy día la irán a decretar porque van en ascenso los casos. Pero no nos juntábamos con nadie. Es decir, perdimos absolutamente, nos convertimos en seres poco sociables o nada de sociables. Mi hija dejaron de ver a sus vecinos, fuimos extremadamente estrictos en los primeros, hasta yo diría, hasta hace un mes atrás. ya. Esa parte es durísima, porque todos como seres humanos somos seres absolutamente sociables. Entonces, esta situación como de perder de un día para otro tu libertad de desplazamiento, de reunión, y como tú dices, ya más profundamente desde el plano emocional, de dejar de ver a tus papás, a tu hermano, a tus familiares, a tu gente querida, es una cuestión que es súper dura. Y lo que pasa es que Sí, además se ha extendido muchísimo tiempo. Entonces es difícil saber cómo afecta eso en el largo plazo. ¿Mm? es súper difícil y creo que no es sostenible tampoco, ¿ya? Yo partí como súper decidida a esto, pensando que esto a esta altura quizá iba a estar un poco más resuelto, como que íbamos a ir a la baja. Y me encuentro que pese a todo lo que esfuerzo que hicimos, de todo el desgaste, lejos de ir a la baja, vamos en aumento en esta región, Mm. por ejemplo, en Talca, estoy hablando de Talca. Sí, sí, sí. Entonces tú dices, bueno, esto no es sostenible. ¿Hasta cuándo uno puede estar sin ver a su mamá, sin ver a sus hermanos? No se puede porque también siguen pasando otras cosas y uno dice, bueno, y si se complica y resulta que es de otra cosa y no me perdí todos estos meses. Esos son los como temores. O sea, un Ya. accidente, sí, por supuesto, porque la vida sigue funcionando igual en el fondo. Uno puede morir de otras cosas.
Oye, Anita, tú nos contabas de cómo hubo que reestructurar el hospital, que eso es una pregunta que te hago ya más como arquitecto, porque me interesa mucho. Los hospitales, por definición, son edificios que tienen que ser necesariamente muy flexibles para poder adaptarse a distintos requerimientos, a distintas realidades. Pero creo que hay pocos casos, como este caso concreto, en que esa reestructuración haya tenido que ser a la escala que realmente fue. Tú hablabas de cambios de flujo, Sí. pero me interesaría Mm. conocer de ese proceso y qué tan incisivo fue, digamos, dentro de la infraestructura del hospital, porque estaba viendo, ustedes tienen, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Pero tienen 645 camas, tienen 23 pabellones, un servicio de urgencia con 27 box y 6 salas de parto. Al menos eso es lo que aparece publicado. Pero, ¿qué porcentaje de esa infraestructura terminó destinándose finalmente al tema COVID en los planes iniciales y en la realidad actual? Mira, yo creo que inicialmente, bueno, estos partieron desde la organización, como la estructura se cambió. Yo puedo hablar un poco de lo que pasó, con más claridad de lo que pasó en el servicio de urgencia, pero esto tampoco hubiese resultado si todo el resto de los servicios no se hubiesen reestructurado. Esta fue una reestructuración que parte desde el servicio de urgencia hasta la última camada que había de oncología. ¿Ya? Es decir, todo cambió. Nosotros, primero, donde hacíamos nuestro triage clásico, lo tuvimos que dividir, tuvimos que hacer dos triages, ¿ya? Un triage que era respiratorio y otro que no, y esto parte en la calle, desde los estacionamientos que teníamos de las ambulancias, ocupando todo ese espacio hacia adentro donde se colocaron carpas para ver a los pacientes más leves que eran respiratorios, donde se cambia el triage donde hacíamos habitualmente a una sala C2 respiratorio, que era grande, así teníamos espacio con muchas tomas de oxígeno que antes no se ocupaban. Tuvimos que extendernos a esas tomas de oxígeno extra que en los hospitales se hacen para esta emergencia. Ocupamos todas y fuimos rellenando con paneles, en el fondo, de una, no se ve tan bonito ahora como era antes, pero fuimos ocupando con paneles, divisiones, carpas afuera de los estacionamientos hacia el sector de las ambulancias, obviamente dejando el espacio para que las ambulancias también siguieran circulando, y ocupando todas esas tomas de oxígeno para convertir esa área, que era donde se hacía habitualmente el triage de todos los pacientes, solo a triage respiratorio, C2 respiratorio, y lo leve salía de la urgencia hacia una carpa, donde se veía en forma ambulatoria porque eran pacientes que iban a volver a su domicilio a hacer su cuarentena. ¿Ya? Eh, el reanimador también lo cambiamos. Nosotros teníamos una sala que dejamos solo como reanimador COVID, que era una sala que se deja en los hospitales para los pacientes que son sospechosos de tuberculoso, que tienen presión negativa. Ese fue nuestro reanimador COVID y el resto del reanimador era para lo no COVID. Y esa armamos todo, y eso requirió mucho apoyo, porque no solo necesitábamos más monitores, necesitamos más videolaringoscopio, y la verdad es que todo ese apoyo nos fue llegando, ¿ya? Nos ¿Ya? fue llegando cánulas nasales, se contrató más personal, de enfermería, más TENS, porque no era solo la infraestructura, esto también requería doblar el personal, porque los que Por tenías acá supuesto. tenías que dejarlo afuera. Por ejemplo, la sala que usaban los carabineros para hacer sus denuncias, nosotros se las tuvimos que pedir para hacer ahí el triage no COVID. Ah, mira. Y teníamos un sistema que cuando se trasladaban pacientes COVID a otros servicios, se generó un solo acceso para esos pacientes. Entonces ellos tenían una puerta de entrada y tenían un ascensor que estaba solamente destinado a estos pacientes, y solo se movían por un pasillo hacia la UCI, hacia la UTI o hacia medicina. De Y acuerdo. se coordinaba con los guardias que se bloqueaban todos los otros accesos cuando se iba trasladando uno de estos pacientes. Mira. Entonces era harta la logística, y esto lo hicimos en muy poco tiempo. Y por otro lado teníamos que
dejar a los otros que no eran COVID al otro lado. Ya. Es que eso te quería preguntar porque, o sea, por lo que tú estás contando, es un remesón súper fuerte y una modificación tremenda en un plazo cortísimo. O sea, por lo menos lo que yo tengo en memoria es que los primeros casos, cuando recién tuvimos conocimiento del COVID en China, fue como a finales de diciembre del 2019. No sé si ustedes, por la especialidad y todo, ya tenían como información previa, pero cuando tú nos contabas que empiezan a prepararse con anticipación, ¿esa preparación anticipada comienza cuándo? En- Es, físicamente, así como ya tomar decisiones, es decir, yo creo que mentalmente con lluvia de ideas parte en enero, ya ¿Ya? sabíamos que esto venía, pero ya concretamente a solicitar cosas en febrero. Ah, Es ya. decir, oye, vamos a necesitar una carpa, vamos a necesitar esto, vamos a partir acá, y ya a fines de marzo ya teníamos casi todo listo. De acuerdo. Oye, y esto tuvo el volumen que ustedes esperaban? ¿O fue algo No, que superó absolutamente la expectativa, los planes trazados inicialmente? nosotros en Talca, yo puedo hablar de mi realidad de Talca, porque no es la de Santiago, claramente, yo creo que siempre tuvimos como holgura, nunca nos vimos sobrepasados hasta, bueno, ahora no estoy en este minuto en el hospital por una cirugía, pero puedo hablar hasta hace 2 semanas atrás, eh, nunca llegamos a nuestra capacidad máxima, ¿Ya? ¿Ya? siempre tuvimos más capacidad. Pero esto responde a que todo el hospital empezó a funcionar en torno al tema COVID. Se suspendieron los pacientes programados, las cirugías programadas, solo se operaba lo de urgencia prácticamente en algún minuto. El hospital cambió, se convirtió casi en un hospital COVID. Entonces, eh, todas las salas, todos los ingresos programados se suspende el CDT, se deja lo mínimo, se empieza a hacer telemedicina y todo se desocupa para tener más cupos para estos pacientes COVID. Es Perfecto. decir, pero esto tiene un costo altísimo, que en fondo que todo el resto que tenía que seguir con sus cirugías programadas, con sus cánceres, con sus tratamientos, se pierde tiempo, mucho tiempo. ¿Y eso en alguna medida es algo que se ha podido revertir? O sea, ¿se ha podido empezar ya nuevamente a trabajar en Sí, no. consulta, en cirugías programadas? ¿O Ahora el ministerio dio la indicación de retomar todas las actividades y volver a cumplir todas las metas de gestión que se deben cumplir en los hospitales. ya? Entonces, ¿Eso a partir a de empezar a cuándo, Anita? exigir este cumplimiento, esto yo creo que hace 2 meses, más o menos, Ya, hace 2 meses. ya, de acuerdo. Entonces, claro, ahora está funcionando no al 100%, pero a un 90%. Ya, ya, perfecto. Oye, Entonces ya tenemos pacientes, están agendando horas. lo otro que te quería preguntar es que, a ver, pasó como una cuestión, te diría, como psicológica, que cuando llegó el COVID, yo me acuerdo acá viendo desde el departamento, que todas las noches la gente salía a los balcones a las 9 de la noche de manera sagrada a aplaudir al personal médico y fue un momento como de glorificación en el fondo del trabajo que ustedes estaban haciendo en los distintos hospitales, en los centros de atención, como de reconocimiento al servicio increíble que estaban prestando. Y curiosamente, de un día para otro, eso se acabó. Y no sé si tiene que ver con que al final como que al comienzo como que no existían fallecidos, como que se pensaba que era una batalla que se estaba ganando y que ustedes estaban ahí dando la pelea. Y al final como que esto se transformó en ¿cómo te diría? En una especie de normalidad. Todos los días nos acostumbramos a que aparecían números crecientes de fallecidos Mm. y a la fecha ya vamos en 12.700 y fracción, y ya como que
los casos ya pasan a ser números, y esa cuestión es súper violenta, como que uno se acostumbra a que la gente fallezca. Entonces, a partir de eso te quería preguntar dos cosas. Una, ¿cómo lo ayudaba a ustedes todas estas manifestaciones urbanas que hubo en su minuto de aplausos, como de manifestaciones de agradecimiento? Y por otro lado, ¿cómo manejan ustedes el tema de los números de fallecimientos? Porque uno los ve en la prensa, para uno son números, para ustedes son seres humanos, son personas que tienen rostros, que tienen cara, que los tuvieron que acompañar en sus últimos minutos porque incluso sus familias no pudieron hacerlo. Cuéntanos un poco de ese proceso, Anita, por favor. Bueno, para nosotros no siguen siendo números. Ha sido con respecto al trabajo con estos pacientes súper difícil porque generalmente llegan solos porque en los mismos protocolos de la ambulancia no trasladan a los familiares. Entonces ahí nosotros como que muchas veces tomamos la decisión de hacer cosas bien agresivas como intubarlo, conectarlo a un ventilador rápidamente porque llegan en muy malas condiciones. No siquiera he tenido la oportunidad de hablar con la familia, porque el tiempo de traslado claramente es distinto, sobre todo acá que viene gente de zonas rurales, ¿Ya? Entre que ellos logran desplazarse, después llegan en otro tiempo que uno ya está viendo otro paciente, es sumamente triste para nosotros tener que informarle que ese paciente, mira, subió la UCI, o lo tenemos conectado a un ventilador, no lo va a poder ver en este minuto, está grave, porque esta enfermedad realmente es una enfermedad que todavía nos queda mucho por conocer. Y es súper triste porque nos ha sorprendido a nosotros como médicos porque realmente tú conversas con el paciente, estás conversando con él y ves que sus parámetros, su respiratoria, su saturación, no le permite sostener una ventilación, por ejemplo, que sea no invasiva o con cánulas nasales de alto flujo por mucho tiempo más. Y son gente que, muchos son pacientes que eran sanos, que hacían una vida absolutamente normal, y de un día para otro esto se los lleva. Y son estadías en UCI sumamente prolongadas, con un destete del ventilador mecánico muy difícil, y un porcentaje no menor termina falleciendo. Entonces, ver que cada vez que uno tomaba esa decisión de hacer algo más invasivo, eso probablemente iba a terminar con una muerte en un porcentaje importante, no todo obviamente, dependiendo de la edad, dependiendo de la morbilidad. Es súper triste para uno porque tú no sabías si estabas haciendo lo mejor en ese minuto, porque tampoco no sabíamos toda la información. Entonces al inicio de esta pandemia nos decían, no, mira, hay que intubar precozmente, hay que conectarlo al ventilador y hacer tal cosa. Y de repente viene todo un cambio rápidamente de que no, mira, mejor prónalo vigilmente, conectemos la cámara nasal, tratemos de evitar que se conecte. Entonces uno dice, bueno, como que voy aprendiendo también un poco con los pacientes, porque si bien tomamos todos los números anteriores del resto del mundo, que eso yo creo que a Chile y a nosotros como médicos nos ayudó muchísimo, estábamos en una ventaja comparativa con los españoles y los italianos. También nosotros no teníamos experiencia con esta enfermedad, para nosotros era nueva, entonces también teníamos miedo de equivocarnos, de no hacer lo necesario, de enviarlo a la casa y que se complicara la casa, y eso es súper desgastante. En cuanto a la familia, peor aún, no poder decirle con certeza lo que iba a pasar con ese familiar, porque nosotros sabemos que con ciertos indicadores cómo va a ir ese paciente, y podemos ser fatalistas o podemos ser optimistas. Acá no teníamos idea de qué iba a pasar con él, ¿no? Era como, no sé, eso es súper difícil. En cuanto al reconocimiento, mira, yo la verdad es que me dediqué 100% a esto, yo pasaba todo el día en el hospital prácticamente, pero no era yo, eran todos. Yo creo que el equipo médico, de enfermería, de los TENS, realmente se comportaron a la altura por varias cosas que de repente la gente no sabe. Por ejemplo, muchos de los médicos que estábamos en la urgencia, enfermeros, TENS, auxiliares de servicio, adultos mayores, oye, estuvieron hasta el último minuto. Nosotros
yo tengo cosas que yo lo pienso, tengas de 60 años, 64 años, ahí, en la primera línea, dando la batalla, y se nos suspendieron los permisos, las vacaciones y cualquier tipo de licencia iba a ser sumamente cuestionada en ese minuto, porque era como... ¿Ya? Entonces, la verdad es que tampoco la gente, aunque estuviéramos muy cansados, tampoco se nos autorizaba a tomarnos días de descanso. Recién ahora, hace un mes atrás, nos permitieron, en el fondo nos autorizan a poder salir de vacaciones. Y también ver cómo tus mismos colegas y estos TENS se van enfermando con un miedo terrible. A mí me pasó con un TENS, un señor que lleva 30 años trabajando en el servicio de urgencia. Hace 3 semanas, no, 4 semanas atrás, sale COVID positivo. Y yo lo llamo a su casa para hacerle seguimiento telefónico, para saber cómo está, y lo encuentro sumamente disnéico. Enviamos una ambulancia y claramente subió a la UCI. Y esas cosas son las que más te dañan, Me imagino. te afectan a mí por lo menos. Me imagino que sí. Sí, Oye, sí, no, y es porque hay bien, gente que no, no, es que, o hay sea, gente que tenía, uno se ha enterado por la prensa de casos súper increíbles de médicos que ya están jubilados y que volvieron a trabajar. O sea, eso te demuestra un nivel de, ¿cómo te diría?, de compromiso y de vocación, pero profunda, absolutamente profunda. Y ahí te quería hacer otra pregunta que tiene que ver con tu especialidad. Porque la uh-huh. verdad es que la gente hoy día, en el mundo en el que estamos viviendo, busca lo que hemos llamado ya de manera genérica como esto del área de confort en el fondo. Y tú estás en la antípoda de eso. O sea, tú estás permanentemente expuesta a la muerte, a condiciones tremendamente extremas. ¿Cómo llegaste tú a relacionarte con el tema de la urgenciología? ¿Qué fue lo que te llamó a trabajar en esa área, Anita? Oye, qué difícil pregunta. Yo creo, bueno, yo soy médico de vocación, yo creo que nunca en mi vida pensé en hacer otra cosa que no fuera estudiar medicina. Ya, es decir, nunca tuve esas dudas existenciales que de repente uno puede pensar, no sé si quiero ingeniería, yo tenía 5 años, y eso que vengo de una familia de agricultores. Yo ¿Ya? creo que mi mamá entra a un hospital y se desmaya, le da asco. Siempre me decía, Anita, ¿para qué estudias tanto? Es decir, no venía de una familia donde ser médico tuviera alguna relevancia, la verdad, era como, pobrecita, así como lo que eligió. Pero Y ¿cómo fue ese conocimiento de la sí, medicina, ese llamado? ¿Cómo no, ocurre? no sé, no tengo idea, no sé, ¿Ya? no sé, la verdad es que solo lo sabía, ¿ya? No sé, quizás vi alguna película y quedó muy subconsciente cuando era muy niña, no tengo idea. El punto es que yo siempre estudié en el colegio para ser médico, pero sin una especialidad. Cuando entro a la carrera de medicina tampoco lo tenía tan claro porque me gustaba casi todo. Tenía súper claro lo que no me gustaba. ¿Ya? Y me empecé, yo creo que fue como, se fue dando porque me gustaba la variedad, me gustaba ver pacientes leves, me gustaba ver pacientes graves, y esta diversidad de patología, este enfrentamiento tampoco tan a largo plazo con los pacientes, porque claro, la medicina de urgencia es súper intensa, pero hay una relación a corto plazo, no ¿Ya? una relación a largo plazo con los pacientes. Generalmente a uno no lo recuerdan, es decir, yo creo que las cosas más buenas o malas que he hecho, es decir, la gente se acuerda de lo malo nomás, pero las cosas buenas generalmente se terminan resolviendo, es decir, uno las enfrenta y no te Exacto. porque los familiares están demasiado nerviosos, como también como para saber quién eres tú. Entonces yo siempre, es como que uno trabaja desde el anonimato, hasta que alguien se equivoca, porque ahí sí todos te recuerdan. Pero ¿Ya? cuando haces las cosas bien, eres súper anónimo, porque este paciente sale, lo saca y después termina en una UCI, termina en una UTI, termina en un pabellón, y cuando despierta ya está en otro lugar, pues no está donde llegó.
Entonces, esa relación a corto plazo también me gustaba, ¿ya? Ese como esa forma de trabajar así como al choque, ¿ya? Y entregar todo, y también uno se hace un poco adicto a la adrenalina, ¿sí? Es igual, en el fondo, de alguna forma tenemos, los que nos dedicamos a esto, a algo, no debe funcionar muy bien, que hace que nos guste esto de estar siempre como, ¿cachai? Como así adrenérgico, y como y a las 3 de la mañana me puedo estar medio dormido, pero llega algo grave y uno se despierta y se le activan todos los sensores. Entonces eso también corresponde a un tipo de personalidad, yo creo. Ya. ¿Ya? Sí, porque Entonces, conociéndote yo te veo como alguien tremendamente tranquila, como con una absolutamente serena. Entonces me cuesta verte como en esa relación como de urgencia, pero claro, probablemente es como el lado B el que se activa y es como, o quizás esa misma tranquilidad es la que te permite tomar buenas decisiones y saber claro, enfrentar la urgencia con cierta distancia en el fondo. sí, sí, yo creo que eso también ayuda, ¿ya? Yo creo que uno tiene que ser un poco calmo, porque en el fondo, cuando está el caos, uno tiene que ser capaz de ver dónde está la salida, ¿ya? Ujú. Y es como eso, es como que si está todo cayéndose, yo voy a ser la que va a ver la puerta de salida y Perfecto. voy a salir, ¿ya? No voy a perder la visión tunelizada a que ese es mi objetivo. Y yo creo que los que trabajamos en urgencia es un poco así, ¿ya? Como que sacamos todo lo de afuera y nos enfocamos en lo que tenemos que hacer, O sea, en en estos este caso el tiempos paciente. pasaron a ser personas claves, ¿ah? En nuestra Por eso yo digo, realidad. yo creo que no se ha hablado de la medicina de urgencia hasta ahora, hasta ahora. En Chile. En Chile. Perfecto. Sí. Anita, y en ese sentido, ¿tú tienes como recuerdos, a ver, te diría, o la literatura, qué es lo que dice respecto de casos parecidos en nuestra historia como país, en el fondo? Porque me acuerdo haber leído en algún minuto cuando llegó, por ejemplo, la gripe española a Chile, que Española. también produjo como un terremoto similar. O sea, me refiero a esta, no es la primera vez que nos toca una epidemia tan masiva, como que este ha sido un país sacudido por catástrofes naturales, terremotos, tsunamis. Parece que es como bastante frecuente, pero claro, como son realidades que uno no experimentó de manera directa, como que la olvidas. Pero por otro lado existe, parece, como una cultura subyacente en nuestra estructura, digamos, como país, como formación de personas, que también subyace, ¿o no? ¿Qué dirías tú de eso? Eh, sí, yo creo que sí. No sé si me entendí bien. Yo creo que sí, nosotros estamos acostumbrados a las catástrofes. Yo creo que las epidemias como la de la gripe española fue un claro ejemplo. También se aislaron muchas, en una época los tuberculosos, también se hacían flujos separados para estos pacientes y se enviaban muy lejos. Y así yo creo que nosotros como historia país estamos acostumbrados a los desastres y eso también nos pone en otro escenario, estar mucho más alerta. Y en cuanto a epidemias, yo creo que a mí personalmente y a muchos colegas es la primera que nos toca vivir, ya así como una pandemia importante. Pero, y tengo colegas mucho mayores que yo que también me refieren lo mismo cuando hemos conversado este tema, es decir, esto es algo histórico, pero es algo que probablemente se va a volver a repetir y va a seguir sucediendo. Creo que lo importante acá es aprender de esto para que para la próxima vez que nos pase, porque yo creo que van a seguir pasando cosas iguales, estemos aún más preparados. Eso yo Ujú. creo que sí es lo importante. ¿Qué es lo que te hace pensar que es probable que se repita? ¿Hay como algún dato epidemiológico, algo como específico que haga previsible que algo como el COVID se repita o no? No hay ningún dato epidemiológico, pero es cosa de la historia del mundo nomás. Pues estas epidemias ocurren, los virus van mutando, van cambiando, no sabemos de qué manera van a mutar, pero van a ir cambiando y no vamos a tener fármaco para todo y es probable que quizás en unos años más vuelva a aparecer otro virus de alguna familia de algún virus que ya existe como esto, que muta, que sea muy contagioso y que sea quizás con algunas características agresivas, quizás
no afecte tanto al sistema cardiopulmonar como este, sino que pueda afectar otro sistema y así, es decir, el mismo virus ANTA que nosotros ya hemos visto algunos cambios en él, que también es muy agresivo, y no me extrañaría que de aquí quizá 20, 30, 40 años más tengamos alguna otra mutación De que nos acuerdo. afecte a nosotros, y al final somos sus huéspedes. Oye, Anita, a ver, estaba pensando en el tema de las redes, porque pareciera ser que en este tipo de casos las redes son súper importantes. Me refiero a la red de personas, en este caso, por ejemplo, de ustedes como servicio de salud. Yo creo que si no existe el otro, es muy difícil como sostener, como te diría, la esperanza, las ganas de seguir dando la pelea, de salir adelante, de sacar a los pacientes adelante. También son importantes las redes, digamos, como de los servicios de salud, desde los servicios primarios, estoy pensando en las postas rurales, en los consultorios, en los spam, hasta llegar a servicios de alta complejidad como el HRT de Talca, pero también parecerá ser como súper importante como el traspaso de conocimiento e información de redes que se van generando a nivel ya más global, más planetario en el fondo. Tú contabas en el fondo de lo importante que había sido para ustedes contar con todos los antecedentes de lo que había ocurrido en China, en España, en Italia. ¿Cómo funciona normalmente ese traspaso de conocimiento? ¿Cómo se integran esas redes? Bueno, en general las redes sociales nos permiten a ir, eh, aquí cuando parte esta pandemia, mucha literatura se abrió al mundo, que ya por ejemplo la New England o muchas revistas de importancia médica se abren y ya no son, tú no tienes que en el fondo pagar para obtener esa información, quedan abiertas, disponibles, y eso ocurre con la pandemia. La misma OMS, todos los datos se suben a una plataforma y se exponen en forma gratuita. Todo esto, cuando tú tienes grupos de médicos, en este caso urgenciólogos, ya sea por grupos de WhatsApp o redes por Twitter, vamos todos leyendo cosas, y cuando nosotros encontramos que hay algo que es relevante, lo subimos a la red. Entonces eso queda expuesto para que todos lo podamos ir leer. Finalmente esto es mucha lectura, de las experiencias, de las publicaciones, de los últimos reportes, de los nuevos medicamentos, y todo esto ahora está abierto. Toda la información a COVID-19, de resultados de estudios que se están haciendo, no sé, en Tailandia, que se están haciendo en España, que se están haciendo en Estados Unidos, están expuestos y abiertos a que todos los podamos acceder y leer lo mismo. Y eso también fue muy diferente, porque cuando uno quiere, en el fondo, en general, acceder a alguna información específica, hay que o estar suscrito a la revista y con una membresía, o pertenecer a una sociedad específica, o pagar por ese paper. Ahora no, está todo abierto, independientemente de que tú no seas urólogo, tú puedes leer qué está pasando con el COVID y la urología, por ejemplo. Te ¿Ya? entiendo. ¿Qué está pasando con...? Así que eso es. Súper interesante, ¿eh? Porque en el fondo eso Sí. habla como de un sentido colectivo que tenemos que tener como sociedad y como humanidad para poder salir adelante en este tipo de situaciones. ¿Mm? Sí, Y que nos habla de una globalización distinta también. No es solamente una también. globalización, digamos, como cultural o económica, sino que es también como de asistencia, de apoyo, digamos. ¿Mm? Sí, Interesante como fenómeno. sí, Anita, y lo otro que te quería preguntar, porque, a ver, tú contabas en este minuto, a ti te operaron, tú estás en tu casa, estás como en una especie de break, estás sí. con un respiro. Pero por otro lado, nos contabas también iniciando esta entrevista como de la realidad de Talca hoy día, que van en aumento los casos, que probablemente pudiera entrar la ciudad en cuarentena. Eh, ¿En qué o sea, cómo renuevas tú la esperanza y la energía en el fondo como para seguir adelante con esto?
sobre todo cuando sigue habiendo tan alto nivel de incertidumbre respecto de muchos factores y que no ves todavía como un horizonte. Parece que hay como una bruma todavía que te nubla como la meta, en definitiva. ¿Cómo es ese trabajo personal para seguir dando la pelea, para renovar energía, para renovar la esperanza? Sí, yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que vienen de la pandemia en los próximos 6 meses, porque si bien todos partimos muy entusiasmados con esto, entregando lo mejor, ya los equipos están en general cansados. Bueno, yo tuve que esperar, la verdad, de 6 meses con la lesión y andaba casi cojeando el último tiempo, pero claramente todo el cansancio ya dije, ya no puedo seguir así, ya no puedo dormir bien porque era el dolor, me tenía un poco agotada y yo decido, ya me voy a operar y salgo. Y yo hablo con mis colegas que están ahora y están todos iguales, es decir, si no es por una cosa, es por otra. Están todos los equipos muy desgastados, personal de enfermería, los test, están todos cansados porque como además hemos tenido que irnos cubriendo entre nosotros a la medida que se han ido enfermando, hemos tenido que muchas veces trabajar el doble o el triple de lo que hacíamos habitualmente, sin descanso, sin vacaciones, lejos de nuestras familias. Entonces ya están todos muy cansados y eso yo creo que es algo que a nosotros como gremio los que nos preocupa, porque además, y yo creo que no solo nosotros, enfermerías, TENS, auxiliares, a todo el personal de salud, ya que no tenemos mucho reemplazo tampoco, no tenemos gente que nos pueda sacar, porque si hubiera más disponibilidad ¿Mm? sería quizás más fácil, pero no hay. Yo realmente no tengo cómo llenar los turnos, es decir, pero por favor alguien venga a trabajar. Y no Entonces yo hay. creo que esa es una de las cosas más. No hay, están todos trabajando en otras cosas, están todo el mundo trabajando, entonces es poco personal y hay que renovarlo de alguna manera. Y ese es uno de los tremendos desafíos que yo creo que se vienen en los próximos 6 meses. Mm. Sí, oye, y cuéntame, ¿cómo fue como la decisión tuya de asumir el cargo de jefa de la urgencia? Porque me imagino que no debe haber sido fácil. O sea, me refiero a cuando te lo ofrecen en un momento crítico, hay una Crítico. responsabilidad gigantesca detrás. ¿Cómo maduraste como la toma de decisión y dar el paso adelante para asumir como jefa del servicio de urgencia? Fue una decisión que no tomé sola, la tomé con mi esposo, nos sentamos a conversar porque era una tremenda responsabilidad y si yo no tenía el apoyo de ellos no lo iba a hacer bien. ¿Ya? Igual tengo 2 hijas que están en el colegio, que necesitan también muchas cosas, necesitan una mamá presente, y esto al tomar esta decisión yo sabía que de cierta forma me iban a perder de estar ahí. Entonces yo creo que si no hubiese sido, es decir, cuando lo asumo porque tenía el apoyo de ellos, tenía el apoyo de Gino, tenía el apoyo de Rafaela, de Carla, y ese apoyo se mantuvo hasta ahora, incondicionalmente. Mm. Entonces, dado que pero yo sé que esto no se puede generalizar, ese apoyo, pude hacerlo y dedicarme de la forma que me dediqué en todos estos meses a hacerlo. Ya, mira qué importante. Sí, Anita, ¿y cómo ha sido el proceso para otras personas? Tú nos hablabas de colegas tuyos que se han enfermado, que han tenido COVID, que gracias a Dios se han logrado recuperar, pero que han vuelto. ¿Cómo, cómo has visto esa reinserción de gente que ha pasado por esta enfermedad y que tiene que volver a enfrentarse a ese mismo monstruo en el fondo? ¿Qué les pasa? eh, mira, hay de todo, ¿ya? Yo diría que 50 y 50% de los casos más cercanos que yo tengo. Un 50% vuelve con una actitud de no me quiero volver a infectar, lo pasé pésimo y no quiero que esto me vuelva a pasar por nada del mundo.
pero siguen trabajando igual, ¿ya? Pero hay otro 50% del personal de la salud que no quiere volver, que tiene mucho miedo o que ha quedado secuelado, porque ahora vamos a tener que empezar a estudiar todas las secuelas del coronavirus. Ya se está hablando de las secuelas pulmonares, cardiovasculares, entonces se ahogan, les falta el aire, y están con todos estos síntomas que están súper descritos en la literatura, que son post-COVID, que siguen sintiéndose ahogados, siguen con tos, se angustian, tienen miedo porque saben que su vida de alguna forma cambió y no quieren no se sienten en condiciones de volver a trabajar, ni física ni psicológicamente. ¿Y qué, Yo diría que 50-50. ¿Y qué apoyo ha existido a nivel, digamos, como, a ver, cómo te diría, como hospital, como recurso humano para esa gente? O sea, porque, a ver, la pura situación para alguien que no se enferma, pero que está a diario trabajando y dando lo mejor de sí, eh, pero durante un periodo tan prolongado ya te enfrentas a situaciones de estrés permanente, que me refiero que deben requerir como algún tipo de apoyo especial. Y sobre todo para esta gente que ha vivido la enfermedad en carne propia y ha tenido que regresar voluntariamente o no, en definitiva. Claro, Claro, claro. pero ¿ha Sí. existido como algún grado de apoyo o tú sientes que eso es algo que falta? Yo creo que falta, pero sí hay apoyo, ¿ya? Se declaró como enfermedad laboral, ¿ya? Por ¿Ya? lo tanto, el Instituto de Salud Laboral es el que se hace cargo y estos pacientes son derivados según convenio de la Asociación Chilena de Seguridad, donde se les hacen estudios pertinentes y seguimiento. Pero esto funciona como de una manera un poco más fría, diría yo, ¿ya? Ahora el hospital siempre contó y puso a disposición a todos los psicólogos que no estaban viendo pacientes y psiquiatras a que hicieran teleasistencia de alguna forma a los que se sintieron, eh, que se sentían angustiados, que se sentían con poco apoyo. Quizás me vas a creer que nadie llamaba, Nadie llamaba. ¿no? De hecho, tuvieron que, ya como que el programa lo tuvieron que sacar porque no se justificaba, porque nadie... Entonces, ¿Y claro, por un lado cómo dicen, explicar eso? ¿Qué piensas que no, pasó no, ahí? no, no sé, no lo logro, no logro entender, no lo logro entender la verdad. ¿Era que No simplemente sé. estaban en shock? ¿Ah? O que encontraban que no era lo que querían, o quizás no era suficiente, no sé. No Oye, sé qué cómo interpretarlo, pero impresionante. Qué sí, impresionante. sí, de hecho, no sé cómo explicarlo. Oye, pero qué loco eso que se produce, ¿ah? Porque ustedes pasan de ser en el fondo como personas que auxilian a otros, pasan a ser pacientes y en una misma Sí, enfermedad en el fondo. Yo creo sí. que eso te entrega como una visión distinta también, ¿eh? Respecto de cómo ejerces, respecto de cómo enfrentas tu profesión. Para adelante me refiero. El hecho de haber pasado por lo mismo que tus pacientes, en definitiva. Te debe entregar como un grado de Claro, empatía o de sensibilización completamente distinta. por supuesto que sí, porque te sientes muy vulnerable cuando tú estás como paciente, o te sientes absolutamente en un lugar que no es de confort, porque estás en una camilla, estás en en una cama clínica, te están colocando vías, te das cuenta que duele todo lo que haces, te das cuenta que escuchas, que observas cosas, en el fondo es una mirada, te cambia. Toda la gente que ha pasado por eso describe por lo menos que cambia absolutamente la perspectiva de cómo se ven las cosas y la empatía que uno puede tener con ese paciente. Ya. Oye, Anita, tú contabas que la relación está como de la urgencia con los pacientes es muy acotada en el tiempo, pero ¿eso ha ocurrido también en esta ocasión? Sí. ¿O en el fondo ustedes como servicio de urgencia tienen que acompañar más como a largo plazo a los pacientes?
no más de 48 horas en realidad. Nosotros Ya, teníamos un buen flujo en otros hospitales, sí, a veces uno estaba 3, 4, 5, 6 días con los pacientes graves esperando, pero acá, no, acá en este hospital no nos pasó con los COVID, teníamos un flujo súper adecuado en el fondo de tiempo de traslado. ya, ya, perfecto. Sí. Oye, Anita, me gustaría ahora escucharte a ti. O sea, ¿qué te gustaría a ti transmitir en esta entrevista? Qué te nace como de corazón compartir en el fondo, en esta situación? Eh, yo creo que, ¿qué puede ser? Yo creo que lo importante es que la gente sepa que porque yo siempre he sentido, sobre todo el hospital de Talca, la urgencia del hospital de Talca ha sido sumamente cuestionada, siempre motivo de bullying para para todo Chile. ¿Cómo? ¿Por qué lo Eh, dices? ¿Por qué tan así? por, porque, por ejemplo, cuando empezaron los primeros memes, salía en el hospital de Talca como las guaguas cambiadas, que operaron la cadera del otro lado. Mira, lo que se te ocurra de meme que sea Está como ahí. de errores, siempre, siempre colocar el hospital de Talca, una cuestión histórica, ¿ya? Siempre es como... Y, y hay gente que creo que decía, por favor, no me llenen al hospital de Talca cuando empezamos a recibir el, los traslados desde Santiago. Así como, no, ay, no. Entonces yo creo que si tuviera que transmitir algo, yo creo que el hospital regional primero tiene que absorber, no, acá no hay un sistema privado que absorba toda la parte privada, porque no, hay una clínica muy chiquitita. Entonces tenemos que hacernos cargo de prácticamente de todo, FONASA y SAP. Y todos los médicos que trabajamos ahí, de verdad, yo diría que la mayoría es gente que le gusta lo que hace, que está ahí por vocación, que de verdad no es porque no podamos estar en otro lugar, sino que es el lugar que nos gusta trabajar y que se queden con la sensación de que si bien a veces las cosas no funcionan como perfectas, eh, existe la intención y existen las ganas de muchos profesionales de que las cosas funcionen bien, que queremos dar una buena atención, de que nos capacitamos, de que nos preparamos, de que estudiamos, de que dedicamos muchas horas. eh, yo diría eso, haría un llamado a valorar eso, ¿ya? Más que centrarse en un resultado de repente de, no sé, que no tiene mucha importancia y de hacer de eso un caos, cuando lo más importante es tal vez ver el grueso del equipo que está ahí, como te digo, mucha gente, adultos mayores, 64, gente que está trabajando, que no faltó ni un día, dando lo mejor de sí. Yo creo que eso, Qué que se interesante, queden con eso. qué interesante la tema que estás tratando, ¿ah? Porque hoy día vivimos como en un mundo que busca siempre como la perfección y piensa que todos los sistemas son infalibles. Y la verdad de las cosas es que la realidad es Claro, distinta. Y en el fondo, sobre todo en casos sí, como este, en el que, como tú bien decías, están ustedes todos los días aprendiendo, tomándole el pulso, viendo con este como situación de ensayo y error en el fondo, hay mucho por aprender todavía y hay muchas cosas que pueden sí, ocurrir. Pero como tú dices, hay detrás profesionales de primera que están dando lo mejor de sí, que están abandonando, sí. haciendo un acto de abandono gigantesco respecto de su familia, de su tiempo personal, de entrega. Y eso hay que saber valorarlo. Y nada, como país, Sí, reconocerle sí. y darle las gracias profundas. ¿Mm? Sí, más que agradecer, yo diría en fondo entender que la disposición de todos los equipos, de todas las sociedades médicas, es dar de verdad lo mejor con los conocimientos que tenemos hasta ahora y de la mejor forma. Yo creo que ese espíritu existe en muchísima gente que trabaja en los servicios públicos, ¿ya? Mucho, y privados también. Entonces yo creo que es eso, solamente a entender que las cosas a veces no funcionan
de manera perfecta porque el mundo no es perfecto, pero sí existe la intención, yo diría, de la mayoría de que sí funcione bien, las ganas. Qué bueno, qué bonito mensaje, Eso. Ana María. Oye, quería darte las gracias por esta entrevista. De verdad creo que nos pudiste transmitir en el fondo ese mensaje eh, como bien encarnado de la realidad que se está viviendo hoy día y de que estamos a mitad de camino, porque todavía hay toda una batalla que dar por Sí, delante y con derroteros sí, que no conocemos. Entonces, sí. nada, desde acá, desde Santiago, un abrazo grande para ti, para tu familia. Gracias. Nuevamente, muchas gracias por lo que están haciendo y Gracias a ti transmitirle por la a todos atenta. tus colegas, nada, que renueven la esperanza, que vamos a salir todos juntos adelante de esto. ¿Mm? Gracias a ti por la invitación, fue una muy agradable conversar. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Anita. Que estén muy bien. Muy buen día. Chao. Chao. Chao.